¿Vale? Esto es lo que habíamos hecho el último día. Bueno, simplemente lo que hicimos fue personalizar un poquitín el aspecto de la página web. Esta era nuestra página de inicio de Cedis Live. Veíamos cómo podíamos trabajar y editar esos elementos. Vimos también cómo crear el menú y cómo personalizar dentro de la barra de menús un nuevo enlace, en este caso es un enlace externo, ¿vale? Veíamos los botones de llamada en acción, veíamos diferentes secciones que podíamos personalizar, ¿vale? Y estuvimos un poquitín tocando y destrozando todo esto, ¿vale? Vimos también los testimonials, creo que también, hasta aquí, ¿esto también lo vimos o no? O yo creo, o esto no lo vimos. Sí, que lo vimos. Los testimonials, vimos cómo personalizar los testimonios. Y las noticias, todo esto, sí, porque llegamos a, es verdad, porque llegamos hasta aquí abajo y modificamos también el feed, ¿vale? Bien. Todo esto, con lo que estamos trabajando, es el front page. Si yo quiero, o el front-end, si yo quiero ir al backend, lo que tengo que hacer es barra wp-admin y proporcionarle los códigos para poder acceder. ¿Vale? Recordar que el nombre de usuario no se podía personalizar, ¿eh? Entonces era lo que teníamos, ¿vale? Muy bien. Pilar, como siempre, actualizaciones. Ya nos está diciendo que hay cosas que actualizar. Pues vale, pues vamos a actualizarlas, porque si no las actualizamos podemos tener problemas. La última versión de WordPress, ¿vale? La tenemos instalada, me da la opción de buscar la anterior, ¿vale? Por si me interesa reinstalar una versión previa, pero ya dije que por motivos de seguridad lo interesante es que no lo hagamos, ¿vale? Y nos dicen que estos dos plugins, el Orbit Fox y Elementor, tienen actualizaciones. Fijaros cómo los plugins, en qué medida se actualizan. Es decir, instalamos Elementor hace 2 semanas y Orbit Fox también, ya tiene actualización, ¿vale? Esto quiere decir que, lógicamente, estamos hablando, en este caso, de plugins que tienen muchísimo uso y que constantemente están incorporando nuevas modificaciones que mejoran el funcionamiento de esta herramienta, ¿vale? Pues en este caso, selecciono todos y le digo actualizar. Recordad, lo primero que tenéis que hacer antes de continuar es siempre actualizarlo todo, ¿vale? Y de esta manera ya sabemos perfectamente que, cuando tenemos aquí, vale. Aún me dice que tenemos un plugin, a ver, Elementor, vale, ya se ha borrado, ¿de acuerdo? Se había quedado ahí un poco enganchado, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a instalar un plugin nuevo, ¿eh? Acordaos que los plugins son herramientas que nos permiten optimizar el funcionamiento de nuestra web. Plugins habían tropecientos mil, pero tampoco íbamos a instalar muchos, porque en la medida en que instalemos más plugins, pues lógicamente nuestra página puede ir más lenta. Hay plugins para optimizar las fotografías y que las fotografías no pesen tanto y que por tanto esto me permita que mi página suba rápidamente. La velocidad de carga es un elemento que es útil para el tema de posicionamiento, pero también es un tema para usabilidad del cliente. Si el cliente tiene que esperar más de 4 segundos a que cargue la página, al final acaba abandonando, ¿vale? Tenemos plugins para que traduzca en varios idiomas los contenidos de nuestra página web. Por tanto, hacer que tengamos una versión en inglés, una versión en francés, una versión en español. Tenemos plugins para gestionar el tema de los membership, de las incorporaciones
en zonas privadas de nuestros clientes, ¿vale? Es decir, tenéis multitud. Yo, de momento, solamente tenemos el Contact Form, que lo que nos servía era para gestionar el formulario de contacto. Eso no lo vimos el otro día, recordad que tengo que explicarlo un poquitín. Tenemos el OrbitFox, que nos genera una serie de plantillas y de iconos que podemos utilizar, ¿vale? Y que son compatibles con Elementor, y como Elementor es el editor que vamos a utilizar de páginas web, también lo hemos instalado, y vamos a instalar uno más que se llama Yoast SEO. Hemos dicho que es importantísimo, bueno, no lo hemos dicho, lo vamos a decir en los próximos días, para el marketing de buscadores, desarrollar acciones que permitan posicionar en estos adecuadamente mi página web, ¿vale? Si yo quiero que mi página web ocupe los primeros puestos en la SERP de Google, yo tengo que desarrollar SEO o SEM. El SEM tengo que pagar y el SEO lo que hace es optimizar mi página web para que Google la premie y por tanto escale posiciones en los resultados de búsqueda, ¿vale? Muy bien, pues Yoast SEO es la mejor herramienta, el mejor plugin que existe para esto. De hecho, fijaros, 5 millones de instalaciones, 27.000 opiniones, última actualización hace una semana, 5 estrellas en la valoración media, y esto de aquí, fundamental, ¿eh? Recordad que os dije que las dos cosas que teníais que ver era cuándo se había actualizado y si era compatible con WordPress, además del número de instalaciones. Porque si no es compatible con la versión que tenemos de WordPress, pues no nos sirve de nada, ¿vale? Entonces, instalamos. Hay más plugins para posicionamiento, pero este es el mejor. Y activamos. ¿Vale? Muy bien. Pues ya tengo aquí Yoast SEO, ¿eh? Fijaros, aquí tenemos de Elementor la versión Pro y de Yoast SEO la versión Premium, ¿vale? Es decir, que de los plugins que existen gratuitos podemos utilizar muchísimos, pero si queremos dar un salto y sacarle el máximo provecho a estas herramientas, al igual que ocurre con los temas, pues tenemos que pagar, ¿vale? Bien, fijaros que de la misma manera que cuando instalamos OrbitFox apareció aquí un menú, y cuando instalamos Pirate Forms apareció aquí otro menú, con SEO también apareció un menú, ¿vale? Por tanto, no lo vamos a hacer desde aquí, sino que ahora luego veremos cómo en nuestra página, en las páginas que vayamos creando, en la parte inferior aparece esto de modificación de las herramientas para posicionamiento, ¿vale? A lo mejor tenía que haberlo hecho después para que vierais la diferencia, ¿vale? Pero bueno, a ver, vamos a hacerlo, vamos a desactivarlo, no lo voy a desinstalar, lo voy a desactivar, ¿vale? Para que veamos la diferencia, ¿vale? Bien. Las dos formas de trabajar con información en WordPress es a través de páginas y a través de entradas en el blog, ¿vale? Hay otro elemento más que son el portfolio, ¿vale? Pero no lo voy a explicar, ¿eh? Voy a explicar fundamentalmente las diferencias entre páginas y entradas. Las páginas son aquellos elementos que dentro de un sitio web permiten identificar de manera estática, pues, aspectos que yo quiero manifestar o que quiero proyectar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta página de inicio que hemos creado anteriormente, ¿vale? La página de inicio forma parte de mi sitio. El blog en general forma parte de mi sitio. La página que contiene la política de privacidad exactamente igual.
si yo tengo una página de contacto, porque no lo tengo incluido en la página de inicio, lo mismo, ¿vale? Y por tanto, las páginas pues son todos aquellos elementos visibles que aparecen en la parte superior, ¿vale? Si estamos aquí, ¿vale? En mi página web, pues todo esto de aquí serían las páginas. Y cada página pues contiene a su vez subpáginas. Pero al final, tanto las páginas como las subpáginas son elementos que más o menos van a aparecer estáticos en el tiempo, ¿vale? La otra forma de trabajar con elementos añadidos a mi sitio es a través de las entradas. ¿Y qué son las entradas? Las entradas son aquellos elementos que yo incorporo dentro del blog, ¿vale? Es decir, el blog será una página, pero cada uno de los artículos que contenga el blog será una entrada, ¿de acuerdo? Por tanto, esto quiere decir que un sitio web puede tener muchas páginas, una de esas páginas puede ser un blog y dentro del blog pueden haber muchas entradas, pero las entradas no son subpáginas, ¿vale? No son subpáginas, ¿de acuerdo? Lo habitual es que a la hora de diseñar páginas, yo o bien trabaje con las plantillas que me proporciona el tema por defecto, como es esta página de inicio, ¿vale? O bien cree yo páginas en blanco y a partir de esas páginas en blanco empiece a personalizar con diferentes bloques y diferentes secciones, según el editor con el que esté trabajando yo, y vaya montando una estructura con contenido para el usuario, ¿vale? Para el blog no es necesario trabajar con un editor de sitios web, ¿no? Es decir, que Elementor, que va a ser lo que yo voy a utilizar, sí que lo vamos a trabajar directamente con páginas, pero cuando estemos generando entradas a mi blog no va a ser necesario, ¿vale? Mirad, si yo me voy, para que veáis un poco mejor la diferencia, si yo voy a mi sitio, ¿vale? Este es el sitio que yo tenía creado, ¿eh? Tengo la página de inicio, que es esta página de aquí, tengo la página de política de privacidad, que ahora de momento está vacía, ¿vale? Y esto es lo que comentaba antes Cristóbal, ¿eh? Esta barra lateral, eso es lo que se llama un widget, ¿eh? Que ahora veremos cómo eliminarlo. Y si yo me voy al blog, ¿vale? En este caso, en este blog, tengo solo un artículo, ¿vale? Podría tener, es que aquí voy a probar, voy a salir de aquí y voy a entrar con la otra, con el otro hosting que tengo, que creo que ahí sí que hay varias entradas. Y desde ahí lo vamos a ver mucho mejor. A ver, ¿cuál es el código de entrar? Vale. Fijaros lo que ha pasado aquí. Es decir, yo he instalado, he actualizado WordPress del hosting Tu Chef en mi casa, pero yo ahora estoy en otro hosting y estoy en otro WordPress. Y por tanto aquí me está diciendo que siguen habiendo actualizaciones y los plugins que posiblemente tenga que actualizar sean los mismos. Elementor, ¿vale? Nada, lo actualizamos, ¿vale? Vamos a decirle aquí arriba y los actualizamos. Actualizar. ¿Vale? Y como el otro día yo no entré aquí, pues me sigue diciendo que hay una versión actualizada de WordPress, pero no lo voy a utilizar si no tardamos mucho, ¿vale? Bien, si yo me voy a las entradas, que es lo que estábamos viendo antes, ¿vale? Fijaros, yo aquí tengo una entrada, ¿eh?
cocina vegana, ¿de acuerdo? Si yo me voy a mi página web, ¿vale? Y me voy a el blog, esto es lo que aparecería, ¿eh? Fijaros, aquí solamente hay un artículo, que es cocina vegana. Si hubiesen más artículos o más entradas, aparecería uno debajo de otro. Es decir, que la entrada está dentro de la misma página, ¿vale? Pero fijaros que aparece una descripción de esa entrada, de esa receta, y la posibilidad de ampliar, ¿vale? Y entonces visualizo yo ya de otra manera esta receta. Yo aquí estoy en el blog. Esto no es una página nueva, estoy en el blog. Esto es una entrada. Si yo me voy a inicio, a mi página principal, ¿vale? Aquí tenemos diferentes elementos. Aquí no está política de privacidad, ni está Carlos Casquete, porque esta es otro hosting, ¿vale? Pero si yo empiezo a bajar, todo esto es lo que hicimos el otro día, ¿vale? Los testimonials, tal. Mirad, el blog. Dentro de mi página de inicio, acordaos que había un espacio que era el blog, ¿vale? Pues yo puedo acceder al blog bien desde aquí o bien desde aquí. Si estoy dentro de mi página de inicio, aquí aparecerán 4 entradas, las 4 últimas entradas. Eso lo puedo personalizar. Yo puedo decirle que aparezcan 4 entradas, que aparezcan 6 entradas, que aparezcan 8 entradas, que aparezcan solo 2 entradas. Si entro en el blog, aparecerán todas las entradas. Y lo normal es que todas las entradas, como vemos aquí, se puede organizar por categorías, ahora veremos en qué consiste, por fechas y de manera cronológica, de la más actual a la más antigua, ¿vale? Por tanto, para gestionar todo esto, vuelvo a repetir, yo tengo dos posibilidades, o crear páginas o crear entradas. Las entradas están vinculadas al blog y no es necesario hacerlo con Elementor, aunque este que habéis visto está hecho con Elementor y lógicamente queda más chulo, ¿eh? Y la apariencia es mucho mejor. Y las páginas sí, las páginas las vamos a hacer con Elementor, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a crear una página nueva. Vamos a crear una página de prueba para que aquellos que queráis optar por otras opciones que no sea la página de inicio del tema de Serif Lite, que sepáis cómo crearlo. O independientemente de que tengáis una página de inicio, pues tener la posibilidad de generar otras páginas y tener ese menú de navegación para poder desplazaros en los contenidos entre una y otra, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a ver cómo la apariencia de Elementor, creo que hoy me estoy enrollando ya demasiado, entonces, pero por lo menos tener una visión de lo que es Elementor por si alguien quiere empezar a indagar, que sepáis cómo utilizarlo, ¿vale? Vale, pues nos vamos a páginas, todas las páginas, aquí tenemos todas las páginas que hemos creado, ¿vale? Y vamos a crear una página nueva, añadir página nueva, ¿vale? Muy bien. Ya tenemos esta página nueva. WordPress ha avanzado mucho en cuanto a su editor de páginas. Antes era muy básico y muy plano y ahora ya están empezando a trabajar con diseños muy personalizados, ¿vale? Los layouts, los diseños, pues nos permiten generar páginas con una presentación pues un poco más estética de lo que venía siendo habitual. Pero aún así es bastante rudo de trabajar y Elementor utiliza la función de pinchar y arrastrar, ¿no? de generar de una forma sumamente sencilla pues toda la estructura, todos los bloques y todas las secciones de WordPress, ¿eh? Por tanto, yo lo que voy a hacer es que esta página la voy a editar no con WordPress, que lo podríamos hacer desde aquí perfectamente, sino que lo voy a editar con Elementor, ¿eh? Pero vamos a ponerle un nombre. Prueba 01 y le voy a decir editar con Elementor.
¿vale? Pues, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que nos hemos marchado de WordPress. No nos hemos ido, seguimos estando en WordPress, pero estamos ahora dentro del plugin Elementor, que es lo que me va a permitir personalizar al 100% mi página web, ¿vale? Todo esto que tenemos aquí son elementos, son herramientas, tenemos herramientas básicas, tenemos herramientas pro, que lógicamente, si os fijáis, tienen un candadito y no las podemos utilizar, porque para eso tendríamos que tener la versión de pago. Tenemos más herramientas o más elementos generales, ¿vale? Tenemos herramientas o elementos para el sitio, para WooCommerce, más que nosotros no tenemos instalado el plugin. Tenemos también de Orbit Fox, que os he dicho yo que ese plugin que hemos instalado era compatible y por tanto aquí nos conecta con muchos elementos, ¿vale? Y esto quiere decir que la posibilidad de instalar widgets, elementos en este espacio es múltiple, ¿vale? Los widgets son todas estas cositas que tenéis por aquí. Secciones, encabezados, imágenes, editores. Esto de aquí también es un widget, es una barra lateral, al igual que esto de aquí. Esto es otro widget. Este widget de aquí lo personalizamos nosotros el otro día y luego veremos cómo quitar esto de aquí, ¿vale? Porque esto a mí no me interesa tenerlo, me ocupa mucho espacio, no me gusta y por tanto lo que voy a hacer es eliminarlo. Pero ya lo eliminaremos desde la personalización el próximo día. Voy a explicar simplemente cómo trabajar con Elementor, ¿vale? Elementor trabaja con secciones, ¿vale? Esto de aquí es una sección. Yo puedo trabajar con esa primera sección o puedo ir generando más secciones, ¿vale? Y cada sección nueva que yo genere me la va trasladando una debajo de otra a mi página web. Esta es mi página web, ¿vale? Lógicamente ahora no hay nada. Esas secciones las podemos mover, ¿vale? Las podemos ir borrando, podemos ir desplazándolas, pinchando y arrastrando, es decir, que yo puedo trabajar de muchas formas con ella, ¿vale? Puedo editar desde aquí, lógicamente aquí tendremos elementos que hacen referencia a la edición de texto, ahora veremos cómo hacerlo, pero lo más interesante es, que eso ya también os lo expliqué los primeros días de clase, es que tengamos, antes de empezar a diseñar nuestra página web, tengamos claro cómo queremos que sea nuestra página, ¿vale? Yo tenía muy claro que la página, a ver, tenemos que mi página de inicio va a tener esta estructura y esta es la que tiene. Yo la he definido previamente, ¿vale? Que mi blog va a tener esta estructura y esta es la que tiene y yo la he definido previamente, ¿vale? Bien, pues entonces en esta página nueva que voy a construir, yo tengo que tener claro qué estructura va a tener, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues dibujar, ¿vale? Al final, si os acordáis, vimos un artículo que se llamaba los wireframes, que lo que buscaba era plasmar sobre el papel, utilizando lógicamente herramientas, cuál iba a ser la estructura de mi página web. Vamos a imaginarnos que mi página web va a tener de entrada una distribución donde aparecerá una fotografía y un texto. Si va a aparecer una fotografía y un texto, quiere decir que esa distribución puede ser en 2 columnas, o puede ser en 3 columnas, o puede ser en 4 columnas, ¿vale? Pero, pues esas secciones yo puedo definirlas, ¿eh? Fijaos que las tenemos aquí. La estructura de mi primera sección hemos dicho que tiene 2 columnas, pues 2 columnas. Ya tenemos la caja donde contener esa información, ¿vale? En principio, fijaros que esta caja tiene una distribución uniforme, no tiene por qué ser así. Yo puedo hacerla de otra manera, ¿vale? Yo puedo coger y decirle
que en este primer cajón de aquí me coloque una imagen. Pincho y arrastro. ¿Vale? Lógicamente hay que seleccionar la imagen, eso ya lo veremos tranquilamente, y que aquí quiero que haya, pues, un encabezado. Y que, además de un encabezado, quiero que haya también un pequeño texto debajo del encabezado. A ver, ahí. Y que entre este texto y este texto de aquí, quiero que haya más espacio. Pues entonces tenemos aquí un separador, que lo coloco ahí. Y ese separador además, pues puedo editarlo, ¿vale? O si no es un separador lo que yo quiero, lo suprimo, le doy a la tecla de suprimir, y lo que quiero es un espaciador, ¿vale? Y entonces aquí lo que ocurre es que se queda un espacio en blanco entre los dos. Entonces fijaros que esto simplemente consiste en ir viendo cada uno de los elementos que hay aquí e ir incrustándolos en estos puntos. Yo quiero que haya una imagen y debajo quiero que haya un vídeo. A ver, ahí. Insertar el vídeo, ¿vale? Y ahora quiero otra sección. Y ahora la sección quiero que sea de 4 columnas. Porque en esas 4 columnas voy a insertar pues, 4 imágenes diferentes. Bueno, pues una primera imagen, otra imagen ahí, y en el centro yo quiero que haya, pues no sé, un mapa de Google Maps, que lo puedo personalizar, ¿vale? Y quiero que haya además, pues, un pequeño texto, ¿vale? Es decir, que yo estoy construyendo mi página. Lógicamente ahora no tiene nada, ¿eh? Pero yo podía visualizar, ¿eh?, desde este botón de aquí, ¿vale? Y podía ir viendo cómo va quedando mi página, ¿vale? Lógicamente ahora no tiene ni nada que observar, ¿vale? Y esto de aquí lo vamos a quitar. Pero vamos viendo de en qué medida, simplemente pinchando y arrastrando, yo puedo personalizarlo. Fundamental, fundamental, la estructura. Tenéis que saber cómo queréis distribuir la información. Y después tener los contenidos, ¿eh? Por eso yo os hacía mucho hincapié en que os descargarais imágenes, textos para ir montando. Igual que hemos hecho esto para una página, lo podríamos haber hecho para una entrada, ¿vale? Esa entrada que teníamos ahí de la receta vegana, pues está hecho con elementos. Entonces yo puedo ir construyendo todos esos accesorios en estos apartados, ¿vale? Esto lo veremos con más detenimiento, ¿eh? Voy un poco deprisa porque el viernes me centraré un poco más aquí porque le he dedicado demasiado tiempo a la parte de teoría. ¿Qué es lo que podemos ver de aquí también interesante? Mirad, esto de aquí es la vista que tendríamos si trabajáramos con un ordenador. Pero si trabajo yo con una tableta, esto sería como se vería en la tableta. Y si trabajase yo con un móvil, esto sería como quedaría en el móvil. Esto se llama responsive, ¿vale? WordPress es responsive y Elementor es responsive. Es importante, por tanto, que yo vea esto, porque fijaros que la estructura que yo he definido hace que haya que hacer mucho scroll, ¿no? Con lo cual tengo que ver si me interesa, pues quitar algún elemento de aquí que a lo mejor me pueda molestar y no hacer distribución de tantas columnas, porque al final lo que hace es generar una obligación de tener que desplazarme constantemente con el dedo, con la tablet o con el móvil, ¿vale? Muy bien. Todos los cambios, lógicamente, hay que guardarlos, ¿eh? Tenemos la opción de publicarlo, de guardarlo como borrador, porque lógicamente yo no lo voy a publicar todavía y lo que quiero es tenerlo ahí almacenado para futuras modificaciones, o guardarlo como plantilla. ¿Qué es una plantilla? Una plantilla es un documento base. Si yo creo una página que me gusta mucho y creo que la voy a utilizar en un futuro, crear más páginas, pues lo interesante es generar una plantilla con él, ¿vale? Simplemente yo ahora le voy a decir publicar, ¿vale? Ya hemos publicado la página, ¿vale? Y este sería el aspecto que tendría, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues yo cojo, me salgo al escritorio y vuelvo de nuevo otra vez a WordPress. Fijaros que desde WordPress yo no veo la página. Yo no veo la página. Si le digo, porque estoy en Elementor, si le digo volver al editor de WordPress me avisa. Ten en cuenta que vas a cambiar de editor y por tanto todo puede romperse. Vale, prefiero no hacerlo y me quedo aquí. ¿Vale? Bien. El viernes vamos a trabajar con Elementor. Vamos a hacerlo al revés. Empezaré con Elementor para que no me pille el toro. Nos centraremos fundamentalmente en Elementor y explicaremos todo esto de aquí que hace referencia a cosas que tenemos que tener en cuenta para publicar. ¿Vale? Aprovecho simplemente para deciros que si yo bajo, vamos a ir a WordPress, me da igual, me desmonte la página, fijaros, eso sería como se vería en WordPress. Fijaros que no tiene nada que ver lo que hemos hecho en WordPress con lo que hemos hecho con Elementor, muy más estético con Elementor, ¿vale? De hecho, si yo me voy a la vista previa, mirad, está completamente desconfigurado. Por eso no se puede trabajar con Elementor y luego pasar a WordPress. Si yo me voy a Elementor, no sé si me lo respetaría. Sí, me lo ha respetado, ¿vale? Pero yo lo he publicado con Elementor, ¿vale? Bien. Decía que si os fijáis en la página, esto se queda aquí, ya no tenemos nada más. El próximo día instalaremos el plugin de Yoast SEO aquí y veréis cómo en la parte inferior, en el foot, aparece una herramienta muy útil para facilitar el posicionamiento de mi página web. Lo que hagamos en una, tenemos que replicarlo en tantas páginas como tenga mi sitio. ¿Vale? Muy bien.